Hola, ¿me escuchan? Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se Listo, escucha. listo, arrancamos nomás. Habíamos quedado en interacciones cristalinas. Habíamos dicho que había estos cuatro tipos de imperfecciones. eh, las puntuales, en este caso para los materiales iónicos, estos defectos de línea, y creo que habíamos quedado acá con el vector de Burger. Bueno, después hay un tipo de efecto planar que lo que primero que aparece acá es el límite de grano. En la solidificación se formaba el embrión, el núcleo, el cristal y finalmente el grano, pero a medida que crecían en distintos puntos del líquido fundido, estos límites de granos justamente podían ser lugares de vacío, digamos que no haya nada entre el final de un grano y el inicio de otro, no puede haber nada. O puede haber eh, cierta Profe, convección atómica, sí. ¿a qué Hola. hace referencia cuando dice grano? Grano, voy a volver a la mina primera que vimos. Esto, mirá. Vos fíjate que acá, cuando se solidifica, un átomo eh, se acerca a otro átomo y así sucesivamente en una dirección. Por eso en este caso del borde del molde eran columnares, pero en este caso del centro eran equiaxiales. Equiaxiales quería decir que crecía en todas las direcciones. Entonces, cuando crece este de acá, choca con este de acá, al bajar la temperatura, este del centro también creció y te formó estos granos, que grano vendría a ser esto de acá, que yo lo estoy indicando. Cada uno de estos cuadraditos, que vos lo ves, eso es un grano, ¿está bien? Nosotros acá lo vemos bidimensional, pero en realidad eh, no digo que sean esféricos, pero son volumétricos, digamos, ¿no? O sea, en tres dimensiones. Acá lo que pasa es que se le hace un corte. Entonces, cuando vos lo cortás, ves un plano que es el que está dibujado acá. ¿Está bien? Ese es un grano. Eh, y ya que estamos, te explico acá también lo del límite de grano. Un defecto de superficie, ¿sí? Porque lo que rodea este grano es una superficie, y este punto, por ejemplo, esta superficie que hicimos un corte obviamente, pero esta superficie entre este grano de acá y este de acá, obviamente que las uniones atómicas acá van a seguir una estructura, ya sea FCC con cierta orientación, y acá también una estructura FCC, pero van a tener otra orientación. A lo mejor el plano compacto está en esta dirección y el plano compacto para el grano contiguo sería esta otra. ¿Está bien? Entonces, al tener distintas orientaciones en los planos compactos, obviamente que generan este límite que no obedece ni a uno ni a otro. Entonces generaría una dificultad al movimiento. ¿Está bien? Admitir todo. Em, la... Profe, Sí, una consulta. sí. ¿Sabe si la ingeniera Dávila va a dar clase por este medio o cómo va a ser? Porque creo que Eh, subió una clase para el martes, pero yo no me pude conectar por lo menos. y si querés le hago llegar tu comentario para saber. Lo que pasa es que esto de la cuarentena nos tiene aislado a todos y generalmente yo no charlo con ella, ¿viste? No sé cuándo los dan y no tengo idea. Pero Ah, bueno, le digo, digamos. Yo voy a tratar dale. de dar siempre los jueves a esta hora o los martes a la hora del 2 de 1. Pero bueno, lo dejamos para después y seguimos charlando con eso. Pero, a ver, admitir. Bueno, gracias. Dale.
Y esto que ustedes ven acá, que es maclas, ahí fue donde estoy en maclas. Esto lo que es maclas es una deformación, digamos, de una unidad atómica. Yo no quiero profundizar en esto porque no es que sea difícil de explicar, sino que se me complica porque esto es producto de una deformación y deformaciones entraría en la próxima unidad. ¿Está bien? Pero quiero que entiendan que la macla es cuando en una estructura cristalina hay un desplazamiento interatómico de una cantidad enorme de átomos con respecto a otra y generan una imagen especular entre una y otra. Eso es simplemente una macla. ¿Está bien? Por ahora lo dejamos ahí. Cuando veamos deformación lo podemos analizar un poco mejor. ¿Qué es otro defecto planar o superficial? Es las fallas de apilamiento. Habíamos visto, si se acuerdan, en la estructura HCP y en la FCC, que venía una capa A, que venía una capa B, que venía una capa C para la FCC. Bueno, eh, cuando empieza a solidificar el material, no todos obedecen eh, a una misma formación del cristal, porque obviamente al bajar la temperatura hay átomos que a lo mejor por un motivo u otro pueden tener un poquito más de energía, un poquito menos de energía, y así se van a ir compactando. Y da la casualidad que ese apilamiento puede no ser el correcto. Entonces, ahí vendría a haber una distorsión también en la celda unitaria, pero se considera un defecto planar porque corresponde a un plano de átomos, ¿no? ¿Qué otro defecto más tenemos? Y tenemos los volumétricos. Los defectos volumétricos generalmente se dan cuando son poros, y los poros generalmente se dan en los bordes de grano, pero cuando estos bordes de grano concurren tres granos o 4 granos, entonces ahí se generaría un poro. Y ese poro generalmente tiene mayor energía. ¿Por qué tiene mayor energía? Porque los átomos que están en la superficie, digamos, no se lían o no estarían rodeados de todas las fuerzas fuerzas, digamos, atómicas, ¿no? Que estaría un átomo dentro del grano cristalino, ¿no? Entonces, estos poros generarían, digamos, eh, un gran defecto volumétrico, pero serían pequeños. Pero lo mismo, provocan esa dificultad. Son vacíos, digamos, ¿no? Vacíos que se considera volumétrico porque, bueno, ocupan un volumen. Y finalmente los precipitados, que estos precipitados hemos dicho que a veces eran material cerámico, es decir, un metal con un oxígeno, por ejemplo, óxido de cobre. ¿Por qué digo el óxido de cobre? Porque en el momento de la fundición del cobre, eso se da generalmente cuando se recristaliza el cobre, se recicla el cobre, se saca el cobre que está en la calle, que ya sea viejo y lo que fuese, se recicla el cobre, y este cobre fundido tiene gran vida por reaccionar con el oxígeno. El oxígeno es un gas, el cobre es un metal, el óxido de cobre es un cerámico, un material cerámico, que no conduce la electricidad. Entonces, me provoca una dificultad grande en lo que es la conductividad, ¿no? Entonces, uno de los motivos también es porque el cobre se hace por un método de electrólisis, no sé, por medio de electrolito, no por fundición. Pero bueno, para el ejemplo viene bien. Los precipitados generalmente son materiales cerámicos, ¿verdad? Ya sea el oxígeno con un metal, el nitrógeno con un metal, que vendría a ser un nitruro de hierro, nitrudo de cobre, nitrudo de níquel. Este, eh, y bueno, y esto de los poros también se me viene en la memoria ahora en los procesos de electrólisis, que se provoca cuando justamente en el proceso se genera eh, este, hidrógeno. El hidrógeno, al ser tan pequeño, este,
penetra dentro de la estructura cristalina y como el hidrógeno dentro del metal a temperatura ambiente es un gas, va, y es pequeño, va por todos los intersticios hasta que se junta con otro átomo de hidrógeno y ahí forman una molécula de hidrógeno y va creciendo y va generando este poro, va empujando al resto, digamos, de la estructura, porque se concentra ahí el hidrógeno, ¿verdad? Bueno, esos son los defectos que tenemos para ver, son puntuales, lineales, planares, volumétricos. Todo esto lo vemos porque más adelante estos defectos nos van a ayudar a entender algunas propiedades como la deformación que tienen los metales. Y ahora pasamos a un tema que es difusión. Justamente, por ejemplo, yo hace un minuto le hablaba de cómo un hidrógeno en un proceso de electrólisis puede meterse el átomo de hidrógeno dentro de un metal, ¿no? Y me provoca estragos, si esto va a estar sometido después a cuarzo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que es la difusión? Ustedes ya más o menos en química general, algo ya han visto, es cuando un metal se redisuelve en otro, se disuelve en otro. Generalmente en química general se da el ejemplo del azúcar, de la sal, que se disuelve en agua. En este caso, como estamos en metales, un metal se puede disolver en otro, ¿sí? Entonces, acá el ejemplo está muy clarito. Tienen un metal de color blanco, por decirlo así, un metal de color rosado. A medida que pasa el tiempo y si la temperatura es favorable, algunos átomos blancos pasarían a estar en la parte esta de donde estaban los átomos rosados y viceversa. Entonces va a llegar un momento en que todo se mezcla. Ahora, ¿por qué se mezclan? Y habíamos dicho justamente que los átomos, por ejemplo, a temperatura ambiente, incluso más baja temperatura, los átomos siempre tienen movilidad, ya sea los electrones se mueven, el núcleo se mueve, todo el átomo en su conjunto se mueve, eh, todos los átomos tienen a esa temperatura, por decirlo así, un cierto nivel de energía que les permite esas vibraciones, ese movimiento, esa energía cinética, pero probabilísticamente hay algunos que tienen más. Y esos algunos que tienen más pasan de este punto, que inicialmente estaban acá, pueden pasar acá, y de acá más acá, y de acá más acá, y de acá hasta acá. Lo mismo con este átomo. Habrá algunos átomos que estadísticamente tienen cierta cantidad de energía mayor de la común y suelen pasar, ¿no? Por eso se mezclan. Entonces, allí, como decíamos en principio, cuáles eran las condiciones, bueno, que tengan el mismo radio, que se ocupan lugares sustitucionales, se ocupan lugares de los intersticios, si es favorecido por la valencia, por la electronegatividad, bueno, por eso, ¿no? Justamente había generalmente dos mecanismos de difusión, que era el sustitucional o el de vacancia, que este está acá, va a pasar acá, como se muestra acá, justamente porque este va a tener cierta energía por arriba de lo común en ese momento, en esas condiciones, que va a poder movilizarse. Y este que está en un intersticio, que estaba acá, va a pasar acá. ¿Eh? Em, ¿Cómo se entiende esto? Esta figura que la habíamos visto muchas veces en química general, habíamos hablado de la energía de activación, este de vacancia, este de intersticio. Cuando está en este punto, por ejemplo, este átomo está acá, y necesitamos llevarle que ese mismo átomo pase acá, necesitamos, por decirlo, pasar por estos dos átomos que de alguna manera lo van a apretujar, digamos, ¿no? Em, y justamente necesitaban esta cantidad de energía. Lo mismo sucede con esto. Hace un tiempo atrás, Boltzmann había hecho este análisis probabilístico en el cual
en el cual descubrió una fórmula que tenía todo su respaldo matemático, que decía que había una cierta cantidad de números de átomos o moléculas con una energía superior al común, ¿no? Entonces, esa cantidad de energía era como una simple ecuación como esta. Eso es lo que descubrió Boltzmann. Es súper importante. Lástima que nadie se lo reconoció en su momento. Pero muchos años más tarde, Arrhenius encontró lo mismo, que ya se venía hablando en muchos otros lugares, y la divulgó, le dio más cuerpo a esta misma ecuación, pero desde el punto de vista experimental. Después se hizo todo un análisis teórico, matemático, para respaldar estas cosas que sucedían experimentalmente. Pero, sea lo que sea, es lo que nos describe lo que sucede, digamos, ¿no? Que hay una energía de activación que está acá, que es la Q, una constante de los gases, la temperatura es Kelvin, una constante, y increíblemente son prácticamente las mismas ecuaciones. Esto es una muestra sobre la población, que es lo probable, y esto nos da la velocidad. ¿Sabes? Esto yo lo saqué del Smith, totalmente libre en internet, así que lo pueden bajar, está en el capítulo 5. Bueno, a nosotros nos interesa esta de acá, ¿eh? La ecuación de Arrhenius. ¿Qué nos dice la ecuación de Arrhenius? Yo se lo voy a leer, que lo pueden volver a leer un montón de veces más. La ecuación de Arrhenius es una expresión matemática que se utiliza para comprobar la dependencia de la constante de velocidad, C, o cinética, que se ve mucho en cinética química, de una reacción química con respecto a la temperatura. Esto se puede considerar también como, no como una reacción química, porque tendrían el mismo estado, ¿no? En el mismo estado energético. Con respecto a la temperatura a la que se lleva a cabo esta reacción, puede ser usada para moldear la variación de temperatura de coeficientes de dilución, que es lo que nos interesa, población de vacancias cristalinas, velocidad de fluencia, y muchas otras reacciones o procesos inducidos térmicamente. Yo le puse con verde porque la difusión está, digamos, muy ligada a lo que es la, la temperatura. Entonces tenemos esta ecuación, tomamos logaritmo en ambos lados y nos queda esta expresión. La de arriba o la de abajo es valedera. Entonces, ¿para qué nos sirve esto que vemos acá? Y nos sirve para calcular justamente la energía de activación, que es esto de acá. ¿Qué energía necesita este átomo para pasar de acá a acá? Esta cantidad. Este átomo pequeño para pasar esta cantidad. ¿Está bien? Es importante decir. Si uno lo grafica, como es una ecuación de una recta, con dos puntos que tengamos ya podemos encontrar ¿cómo vendría a ser? La energía de activación. El Smith ya nos da, digamos, lo que es la energía de activación para el caso del zinc, del aluminio, del cobre y del hierro. Al tener esta energía de Una activación, consulta. sí, ¿Qué libro es mejor, el Ackerman o el Smith para estudiar la materia? yo para hacer las filminas uso los dos. Por ejemplo, bajé la edición sexta del Askeland, la séptima de Callister, me compré el Smith de la quinta, tengo la tercera. Yo para hacerte las clases saco de todo de ahí. Si vos tenés ganas de aprender, estudia todo. Y para los parciales, los finales, yo suelo dar a veces simulacros, eso ya lo saben, ¿no? Que fueron alumnos míos, para que más o menos sepan a qué se tienen que atener. Y generalmente yo doy una guía larga para que cuando vengan al parcial yo suelo sacar las preguntas de ahí. Y para el final también. Entonces, cualquiera de los libros que vos agarre hablan de lo mismo, por eso yo lo dije en la primera clase, como es una materia básica, como análisis matemático, física 1, qué sé yo,
todos los libros te van a decir más o menos lo mismo. Si no lo encontrás en un capítulo, lo vas a encontrar en otro capítulo al tema. Pero usa cualquiera, el que te guste más, porque a veces el lenguaje del Smith es un poco más fino y el Askeland es más llevadero, por decirte así. Pero bueno, de cualquier libro, Profe, sí. a esa guía teórica la podría ir subiendo para que la vayamos haciendo a medida que vamos viendo los temas. Voy a terminar de ver la unidad 3, que es esto, si hoy nos alcanza el tiempo hoy, y ya ahí ya nos ponemos a ver la parte práctica de lo que yo estoy dando, que hay un montonazo de ejercicios. Ah, listo, gracias. Sí, así, vemos lo teórico de la unidad 1, 2 y 3, y después vamos al práctico, la 1, 2 y 3, así si nos queda alguna duda, volvemos de nuevo al teórico. De cualquier manera, yo les voy a armar una guía. Bueno, fíjate, acá hay un ejercicio, mira, es bastante fácil. Se suponga que los átomos, yo le subrayé, se suponga, que los átomos intersticiales a 500 grados se mueven de un lado a otro a una velocidad tanto saltos por segundo, y a 800 grados a mayor cantidad. Calcule la energía de activación. Bueno, luego que tenés que hacer ahí es agarrar, poner los 500 grados, que 500 sería más 273 porque estamos en Kelvin, 800 más 273, poner los valores que te dan los saltos, la constante, y te queda una ecuación de segundo grado, no, una ecuación común de dos incógnitas, Q y C, con dos ecuaciones. Entonces, despejas alguna, la incorporas en la siguiente y solamente te queda Q. Este valor de Q lo tenés ahí. Acá lo tenés, digamos. Esto que suponga los saltos, yo no sé cómo se hace experimentalmente, ¿no? Yo soy ingeniero químico y sé que la cromatografía a veces te ayuda para cuantificar estos valores, pero son valores bastante grandes, digamos, 10 a la 10 o 10 a la 8, escucha. Pero bueno, es lo que se hace experimentalmente. ¿Cómo lo hacen? No sé, para contabilizar estos saltos. ¿Eh? Francamente no lo sé. Pero esta ecuación a nosotros nos permite calcular la energía de activación, que la tenemos en una tabla y es la que nosotros vamos a requerir para hacer algunos análisis. Ahora vamos a entrar en lo que es velocidad de difusión. Lo que es velocidad, hay un estado estacionario y difusión en estado no estacionario. Estado estacionario siempre es cuando las variables van a permanecer constantes durante el tiempo, ¿verdad? En este caso, como es no estacionario, el tiempo va a influir sobre estas variables. ¿Sí? A un determinado tiempo va a valer tanto, a otro tiempo va a valer tanto, a otro tiempo va a valer tanto. En cambio, en el estado estacionario no depende del tiempo. A un tiempo 1 va a valer lo mismo, al tiempo 2 lo mismo, al tiempo 3 va a valer lo mismo. Entonces, básicamente lo que es estacionario no es estacionario. Entonces, en estado estacionario vos tenés gas, por ejemplo, hidrógeno, a una presión determinada. Y del otro lado también vas a tener gas a cierta presión. Y los valores van a permanecer constantes. ¿Está? Puede ser justamente cuando había una reacción de electrólisis, que la reacción de electrólisis se usa, por ejemplo, cuando vos tenés un metal como el hierro y querés cromarlo. Entonces te queda todo cromado. La presión en la solución va a seguir siendo la misma, baja, pero es una presión. Y del otro lado también. Bueno, no es válido porque esta no sería, el electrólisis es no estacionario, pero puede ser cualquier recipiente a presión. Por ejemplo, tenés un gas contenido, por ejemplo, ahora que está de moda el oxígeno, todo esto del coronavirus, lo tenés recipientes con oxígeno líquido. Parte del oxígeno líquido va a estar en equilibrio con el oxígeno gaseoso a una determinada presión y bastante elevada. Bueno, ¿el gas puede pasar a través del metal? Sí. Sí. ¿Cuál es la ecuación que a mí me permite, como diríamos,
ilustrar esto es esta de acá. ¿Sí? Esta es la cantidad, la J es la cantidad de átomos que pasan por esta unidad de área en un segundo. Este es el coeficiente de difusividad, que es el que nosotros tenemos que cuantificar. Y esta es la diferencia de concentraciones, ¿no? La diferencia de concentración es átomos por metro cúbico. Y bueno, esta es la X. Esta X representaría este pedazo de acá. Este punto de acá, este de acá. Lo que vendría a ser el espesor. Entonces el A sería que estaría acá. El B sería lo que estaría de este lado. Cae, sí, porque acá del otro lado tenés una gran cantidad de concentración y de este lado muy poca. ¿Mm? Para reacciones de difusión, el grado de concentración es la fuerza impulsora. ¿Cuál es lo que a mí me impulsa a que pasen los átomos? Es que haya una gran diferencia entre este punto y este punto, ¿no? Entre el PA y el PB. En este caso la concentración la vemos a través de las presiones. Y acá tenemos la difusión. O sea, esta B que están viendo acá, que es el coeficiente de difusión, la tenemos acá. ¿Cuánto vale? El carbono en el hierro. ¿Mm? ¿Cuántos carbonos pueden pasar en una matriz de hierro? Pueden pasar esta cantidad. Pues fíjate que te dice 500 grados y 1000 grados. Y acá acá te dice que el paréntesis indica que la fase es metaestable. ¿Por qué es metaestable? Porque a 500 grados la fase estable es la BCC. ¿Está bien? En el caso, la FCC a 1000 grados sería esta de acá, ese sería el estado. Ahora, ¿qué pasa con la BCC? La BCC a 500 grados sí es estable, pero a 1000 grados no, es metaestable. Entonces, este valor de acá es teórico, digamos, ¿no? Eso se calcula con ecuación. Bueno, tenemos las participantes. Tenemos, digamos, las difusividades. Esto nos da idea a nosotros, si uno mira la ecuación, mientras más grande sea este valor, más átomos van a pasar de un lugar a otro. Eso quiere decir que más átomos se van a difundir. ¿No? Y recuerden que tenemos valores negativos, ¿verdad? También los 23 es un valor muy pequeño. Menos 18 también. Esto menos 12 sí no se va a ver. Esto menos 11 también. ¿Cuál es la difusión de estado no estacionario? Bueno, acá ya hay una variación con respecto al tiempo, ¿no? Iniciábamos con esto. Todas estas ecuaciones que nosotros estamos viendo acá están, digamos, modelizadas para este gas en este metal. ¿Está bien? La reunión va a terminar en 10 minutos. Bueno, tenemos un gas y un metal. O sea que esto lo usamos para gases y metales. Acá ya es una ecuación doble en la que incorporamos la variable tiempo. Si nosotros integramos, tenemos esta manera de integrarla y tenemos una función error, ¿no? Como parte de la solución a esta ecuación diferencial. ¿Cómo varía acá? La anterior era una recta. ¿Bien? Una recta. En este caso tenemos una curva que se hace asintótica. Esta es la concentración del soluto en el interior, que va a llegar a un valor 0, por decirlo así. Esta es la concentración en la superficie, por eso una S, que es este valor de acá. Esta es la concentración a una distancia. Superficie, X, 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 y en el interior. Superficie, X, 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 en el interior. Cae de manera asintótica. ¿Está bien? Entonces, esa función de error que nosotros tenemos acá, que la función de error es esta, de que depende de X, sí, porque a cada valor de X, cuando X valga 0, estaríamos en la concentración del gas en la superficie. Cuando X tenga un valor bastante grande, va a ser la concentración en el interior, que prácticamente el gas no ha penetrado a un determinado tiempo, ¿no? Un determinado tiempo.
Si esto continúa indefinidamente, algún día las moléculas de gas van a llegar hasta ese punto. Y depende de la difusividad y del tiempo. Entonces, ¿cómo se grafica esto? ¿Qué datos necesitamos acá? La distancia, el tiempo y el coeficiente. Y tenemos este valor. Con ese valor ponemos acá y ¿qué hacemos? Yo necesito saber la concentración, a cuántos milímetros o micrómetros dentro del material de aquí a, qué sé yo, calculemos, 1, 2, 3, 4, 5 micrones, por ejemplo acá. Yo quiero saber la concentración del gas a 5 micrones de profundidad, es decir, en determinado tiempo, 30 minutos. ¿Está bien? Entonces pongo esos valores acá, en esta ecuación, y me da este valor de acá, me va a dar este valor de acá. Entonces este valor después lo subo, o puedo usar la tabla o puedo usar esto de acá. Entro con estos valores, por ejemplo, tantos micrones, saco el valor de la difusividad de la tabla, tantos minutos, en este caso son horas, y tantas horas, subo, corto y lo leo. Este error que yo veo acá, voy y lo pongo acá. Una vez que lo pongo acá, estos valores yo ya los suelo tener y despejo esto. Concentración en la superficie es esta. La concentración en el interior es casi siempre cero. La superficie ya la sé y despejo esta concentración. Entonces yo ya voy a saber que a determinado tiempo, a tal profundidad, no tengo tal concentración. Donde aplico esto ya lo vamos a ver al final cómo se aplica. ¿Cuáles son los factores que influyen en la difusión? ¿No? El coeficiente de difusión, tipo de mecanismo, que hemos dicho que era intersticial o sustitucional. Es la temperatura, ¿no? Si hay una temperatura en la que hay un cambio de fase en el metal o no, mayor temperatura, mayor difusión, esa es regla. Es la estructura, si es cristalina o no, porque también se suele dar en otros aspectos, ¿no? En lo que es acá la materia, la estructura BCC es mucho más abierta, menos compacta que una FCC. Entonces en una estructura más abierta hay mayor difusión. En los defectos, en todos los defectos, sean las vacancias, los defectos de línea, efectos volumétricos, mientras más defectos, más vacíos, hay más posibilidad de que exista la difusión más rápida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se generan los defectos? Eso lo vemos en la clase, en la unidad que viene, digamos, ¿no? Lo que es propiedades mecánicas. Y la concentración, mientras más concentración haya, mientras más disoluto haya, mejor. Bueno, vamos a ver el de la temperatura. El de la temperatura también, como es un proceso térmico, tiene la forma de la ecuación de Arrhenius, ¿verdad? Que es esta de acá. A esta ecuación, ¿qué hacemos? Lo de siempre, le aplicamos logaritmo y tenemos este valor de acá. O sea, este es neperiano y este es logaritmo base 10. Por eso va el 2,3 acá. Logaritmo base 10 tiene que poner 2,3 ahí. Y lo mismo, pueden que haya ejercicios que la duda sea justamente este de acá, la energía de activación, o cuál es el coeficiente de difusión a determinada temperatura. Entonces, hay tablas que me dicen coeficiente de difusión a 500 y a 1000. Yo lo saco. Pero con esta tabla, con esta fórmula, la digo, con esta fórmula, yo pongo los valores de 500 y de 1000 y puedo sacar un valor a 750, 800, 600. Entonces yo tengo mi proceso de cementado, lo que fuese, y necesito el coeficiente de difusión para saber cuánto tiempo me va a llevar y cuánta concentración voy a tener a cierta profundidad en esta pieza que va en este automóvil. Y bueno, calculo el coeficiente, sacando esos datos de la tabla, y puedo calcular el tiempo. Y con eso cuantifico mi proceso. ¿Qué más? Esos valores los tenemos acá, ¿ves? El coeficiente de difusión, este es una constante. Acá cuando ven su ser es una constante.
Y tengo estos valores de carbono en hierro, carbono pues en hierro FCC, en esta estructura FCC que es más abierta, obviamente ahí se eleva mucho el coeficiente, la energía de activación en este caso es mejor porque es más abierta, este es mayor porque la FCC es más compacta, tengo en kilojoule, en kilocalorías, y con eso, si yo dibujo, lo que metí este par de ecuaciones hace rato, si yo dibujo eso, voy a encontrar que va a ser una recta negativa. ¿Por qué? Porque es una recta. Al igual que hace rato, yo necesito 2 puntos para, ¿cómo decirlo? Simplemente 2 puntos para encontrar los puntos medios. Encuentro la ecuación que quiero. Esta gráfica es 1 sobre t, 1 sobre t, y esto es difusión. Esta difusión, acuérdense, que está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería 10 a... En este punto sería 10 a la 5,5. Entonces, ahí hay que tener cuidado con los ejercicios, pero bueno, hay un ejercicio creo que al final. ¿Qué de la estructura cristalina? Bueno, ahí nos hablaba de, yo ya lo había mencionado varias veces, lo que es la FCC, la BCC. Esto depende también de la fuerza de enlace atómico. Y es mayor para la difusión de átomos en materiales con temperatura de mayor fusión. Entonces, ustedes ven la activación de energía, viene acá, el hierro tiene mucho mayor porque el hierro tiene mayor temperatura de fusión que estos elementos de acá. El plomo creo que es 325, este es 1695. No, 1595. 300 ya. Entonces, si es mayor la energía de activación, es fácil deducir si esto crece, cómo va a crecer esto con un signo negativo. Entonces es menor, baja. Y las aplicaciones, y yo creo que nos falta un tema muy corto. ¿Cuáles son las aplicaciones? Y este es el sinterizado. ¿Para qué nos sirve el sinterizado? Hay metales como tungsteno que son extremadamente duros y no hay manera de mecanizarlos. Entonces se opta por hacer pequeñas esferas, en este caso como están viendo acá, compactar el producto, elevar la temperatura, favorecer la difusión, y a medida que se genera la difusión, se sueldan. Esto se llama sinterizado. El tungsteno es uno, pero hay muchísimos otros sintetizados también. Y acá en la parte de soldaduras hay muchísimos tipos de soldaduras que por ejemplo el cobre puede soldar 2 placas o 2 tubos concéntricos de hierro, poniendo justamente cobre entre estas 2 placas de hierro, ¿no? O 2 tubos de hierro.